Vamos a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer de los versículos 14 en adelante. Mateo 25, versículo 14 en adelante. Y vamos a hablar acerca del tema cuando no asumo responsabilidad. Cuando no asumo responsabilidad. El Señor en estas parábolas que Él está hablando, Él está describiendo a sus discípulos cómo es el reino de Dios. Yo les animo, les insto a que lean el Evangelio de Mateo y especialmente vayan leyendo las parábolas, lo que se llaman las parábolas del reino, porque ahí hay mucha enseñanza y hay mucha enseñanza para cada uno de nosotros. Esperamos también que todas las personas que en este momento están conectadas puedan transmitir este mensaje. También tenemos familias que en este momento están con un flu fuerte. En este momento oramos por su pronta recuperación, ¿verdad? Y compartan esto porque vamos a hablar acerca de qué es lo que sucede cuando no asumo responsabilidad y vamos a contestar a varias preguntas. Cuando uno estudia las parábolas es bueno siempre hacerse preguntas cuando uno está estudiando, de qué está hablando, a quién se está dirigiendo, a qué se está refiriendo. Y esta parábola dice las Escrituras: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a qué? A su capacidad. A cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, diga conmigo, después de mucho tiempo. Dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes.
Es una de las parábolas más que la descripción que el Señor da es un tanto larga en comparación con las otras parábolas. Pero ¿cuáles son a veces las diferentes respuestas y reacciones que la mayoría de personas toman cuando se les da una responsabilidad, cuando tienen un cargo, cuando tienen una responsabilidad? Porque esto es algo que si nosotros vamos a los evangelios y vamos a estudiar las parábolas del reino, vamos a estudiar las parábolas, completamente las parábolas, y estudiamos los evangelios y estudiamos las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, nos damos cuenta de que cada creyente, ¿cómo les explico esto? Está lo que es el cuerpo de Cristo, amén. El cuerpo de Cristo está compuesto por todas las iglesias, por todo. Tú y yo tenemos hermanos en Cristo en otros continentes, en otras naciones, que son parte de lo que se llama el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo tiene expresiones físicas, expresiones locales, donde iglesia como esta o cualquier otra iglesia en diferentes naciones son una expresión de ese cuerpo. Y es donde ahí, porque yo no puedo, ¿cómo les diría? Yo no puedo manifestar mi fidelidad al cuerpo de Cristo a una iglesia que esté en Asia. ¿Por qué? Porque no estoy en Asia. No puedo, aunque allá hay expresiones del cuerpo de Cristo, no puedo manifestar mi fidelidad y mi compromiso al cuerpo de Cristo a una iglesia que está en India porque no estoy en India. Llegamos más cerca, no puedo mostrar fidelidad a una iglesia que está en México porque no estoy en México, en Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, etc. Ya parece comercial eso. No puedo manifestar fidelidad ahí. Y esto es algo que la mayoría de creyentes no entienden, de que nosotros como hijos, hijas de Dios, debemos de manifestar fidelidad a una congregación local. Y por fidelidad me refiero a que voy a ser partícipe del lugar donde Dios me ha ubicado. Tengo que tener algún tipo de función, tengo que tener algún tipo de participación. Pero muchas veces cuando las personas se les confronta o las personas se les dice, mire, cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad, somos responsables que algo, por eso es que estoy hablando qué pasa cuando no asumo la responsabilidad. Uno comienza a dar un sinnúmero de excusas. Algunos dicen, estoy cansado, soy incapaz ahorita de poder hacer eso. Otros dicen, no tengo tiempo. Como que los demás tuvieran días de 72 horas. Otros dicen, lo que pasa es que no pude hacerlo porque es que no recibí ayuda y por tanto son incapaz de llevar a cabo eso. Otros dicen, no tenía las herramientas necesarias para hacerlo, así que no tengo equipo. Otros directamente dicen, ese no era mi trabajo, o sea, no es mi responsabilidad. Eso no me toca a mí. Otros dicen, bueno, yo no estaba listo, no tenía preparación. Otros, bueno, yo no tengo habilidades, no soy apto para eso, no tengo habilidades. Otros, bueno, es que lo que pasa es que no seguí las instrucciones, entonces no tengo la enseñanza correcta porque no seguí las instrucciones. Otros dicen, otro me hizo fracasar, otro hizo que yo fracasara, otro me hizo fracasar. Otros que están en la línea de los más sinceros dicen, no quiero hacerlo. No quiero hacerlo. Pero esta parábola comienza con una frase muy interesante. Esta parábola, el Señor comienza diciendo, porque el reino de los cielos, y nos comienza a dar una historia para que nosotros los oyentes, para que nosotros los que estamos leyendo o escuchando esa parábola, tengamos una idea cómo es el reino de los cielos al cual pertenecemos. ¿Cómo es el reino de Dios al cual nosotros pertenecemos? ¿Cómo
cómo deben de actuar los ciudadanos de ese reino, cómo deben de comportarse los que son parte de esa ciudadanía celestial, esos miembros de ese reino de los cielos. Y se nos dice algo muy interesante, que es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Ahora, vamos a hacernos varias preguntas para entender esta parábola un poco más. Y nos vamos a hacer varias preguntas. Y vamos a comenzar con una pregunta tomando en cuenta con el final, el resultado de esta historia, de esta parábola. Y es que hubo una de las personas a las cuales se le encomendó algo que falló. Fracasó. Esa persona falló. Esa persona no fue responsable con el talento que se le dio y actuó con irresponsabilidad y actuó con falta de voluntad. Estaba indispuesta la persona. Era reacio a hacer lo que los demás hicieron. Entonces nos vamos a hacer la primera pregunta, es ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa en esta parábola? ¿Qué está sucediendo? De acuerdo al versículo, bueno, nos dice el versículo 14 de que, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Dice que este hombre iba a emprender un viaje y llamó a sus siervos. Llamó a sus siervos. Y a sus siervos les encomendó sus bienes. Él se iba y les decía: mientras yo no estoy, ustedes van a administrar esto, ustedes van a cuidar esto, ustedes van a actuar como los dueños, ustedes van a ser los responsables de esto, ustedes son los que van a cuidar esto. Y el versículo 15 nos dice de que este hombre comenzó a repartir sus bienes. A uno le dio 5 talentos. Ahora, dice que llamó a sus siervos. De seguro sus siervos son un montón. Sus siervos somos cada uno de nosotros. Sus siervos lo representamos cada uno de nosotros, y los que se estaba refiriendo ahí. Pero nos da el ejemplo de 3 de los siervos. Dice que a uno le dio 5 talentos. Dice que a otro le dio 2 y a otro 1. Noten ustedes que él repartió sus bienes diferentes. No les dio a todos lo mismo. Repartió en cantidades diferentes. Y no era que él estaba teniendo favoritismo. No es de que porque este me cae mejor le voy a dar más, este no me cae muy bien, le voy a dar solo un poquito. No, hay una razón. Y a uno le dio, miren lo que dice, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Cada uno conforme a ¿qué? A su capacidad. Y eso es lo que comienza a suceder ahí. A cada uno le fue confiado un diferente nivel de diferentes niveles de responsabilidades, y ese nivel de responsabilidad estaba marcado por su capacidad. Lo he dicho en muchas ocasiones, no hay meta cero para ganar almas. Tú no puedes ponerte como meta, por ejemplo, en este año que viene, decir: bueno, yo voy a esforzarme este año que viene y voy a ganar, no sé, 0. No puedes, porque lo mínimo es ¿cuánto? 1. 1 es lo mínimo. Lo cual significa que todo creyente, toda persona que es hijo o hija de Dios, toda persona que ha nacido de nuevo, toda persona que se identifica todavía a sí mismo, a sí misma, como cristiano, como hijo de Dios, como hija de Dios, como nacido de nuevo, esa persona tiene una capacidad. Y de pronto a una persona se le dio una responsabilidad mayor. ¿Por qué? Porque esa persona tenía esa capacidad para esa responsabilidad mayor. A una persona se le dio una responsabilidad menor, pero a esa persona se le dio eso porque esa era su capacidad. Pero ambos, cualquiera de ellos, tenían que ser responsables al 100% en su nivel. No sé si me explico. El de 5 tenía que ser responsable en ese nivel, el de 2 en ese nivel, el de 1 en ese nivel. A cada uno se le dio de acuerdo a su capacidad.
La nueva traducción viviente, ese versículo 15 dice, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata, luego se fue de viaje. La nueva traducción viviente comienza diciendo que lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Cada uno tenía capacidad. Cada uno de nosotros, cada persona que esté escuchando este mensaje, esta palabra, tiene la capacidad. Lo que pasa es que hay mucho creyente que no entiende la parte de responsabilidad. Piensan que no es su responsabilidad. Algo más que nos dice ese versículo 15, dice que luego se fue de viaje. Y la razón por la cual él reparte de esa manera, además de la capacidad, es porque este hombre que emprendió un largo viaje, ese hombre que emprendió el largo viaje representa a Jesucristo, que se va de viaje, se va y él va a regresar en su segunda venida. Y mientras él se va, él ha encomendado sus bienes. Él ha encomendado esto, y la razón por la cual reparte en proporción de esa manera es porque él necesitaba tener una forma, un historial. El maestro los dejó a cargo, le encargó algo. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha tenido la experiencia que le has encargado algo a alguien y te fuiste unos días y regresas y tú esperas que lo que encargaste está listo, y cuando y resulta que regresas y no está listo? Y la persona que debía de hacerlo comienza a darte las 1,000 excusas de por qué no lo hizo. En la traducción en lenguaje actual dice, el hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Por eso es que me gusta la nueva traducción viviente, porque dice que este hombre repartió en proporción a sus capacidades, en proporción a sus habilidades. Si ustedes se dan cuenta, saltamos un poco en la historia para ver, porque estamos preguntándonos qué pasó. En el versículo 24 dice el versículo 24 de ese capítulo 25, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía. Esa frase es una frase muy popular en medio de la gente. Sí, yo sabía que tenía que hacerlo, pero no lo hice. Yo sabía que debía de hacer eso, pero no lo hice. Entonces nos damos cuenta aquí de que solamente por la expresión de este hombre en el versículo 24, nos damos cuenta que cada uno conocía su responsabilidad. Miren el versículo 24 lo que este hombre dice. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. O sea, este hombre tenía la información. Él sabía cómo era. Conocía sus responsabilidades y él sabía cómo era el Señor que les había encomendado eso. Si regresamos al versículo 19, vamos a ver algo muy importante, y es de que el versículo 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando pasa el tiempo y el dueño no aparece, los seres humanos tenemos una tendencia, como ha pasado mucho el tiempo, han pasado muchos años y el dueño no apareció, lo que uno dice es, pues quédate con ellos. Total, el dueño ni se aparece. Tiene años que no viene por aquí y ni vendrá.
Pero el versículo 19 nos dice que algo que pasó es de que este hombre rezó después de mucho tiempo, les dio bastante tiempo para llevar a cabo su trabajo. Bastante tiempo. Cada uno tuvo mucho tiempo para ello, para hacer el trabajo. Dice el versículo 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Ese versículo 19 no solamente nos dice que les dio un límite de tiempo, que se fue por mucho tiempo, les dio suficiente tiempo para hacer la tarea, sino que él regresó, y cuando él regresó era momento de arreglar cuentas. Mis amados hermanos y hermanas, una cosa es darle cuentas a un pastor y excusarnos. Otra cosa es darle cuentas a Jesús. Un pastor no sabe. Un pastor no conoce muchas cosas de la gente. Pero imagínate que estamos delante de la presencia de Jesús y Él nos pregunta, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Cómo manejaste tu vida en todo este tiempo que te di? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste para mí? ¿Qué fue lo más importante para ti? ¿Qué prioridades tuviste? ¿Cuáles fueron tus prioridades? ¿Cómo viviste? ¿Qué cosas eran importantes para ti? ¿Qué te ofendía? ¿Qué no te ofendía? ¿Qué te incomodaba? ¿Qué no te incomodaba? ¿Por qué no hiciste lo que tenías que hacer? Sabiendo que antes de abrir nuestra boca y dar una respuesta, estamos hablando de aquel que escuchaba los pensamientos de los escribas y fariseos cuando él estaba sobre esta tierra. Y muchas veces aún sin expresar sus pensamientos, Jesús les decía que por qué pensaban de esa manera, por qué opinaban de esa manera. Estos 3 siervos que se les encomendó algo, llegó un momento en que tenían que ser evaluados. No nos gustan las evaluaciones. Son muy pocas las personas, a menos que uno haya hecho bien el trabajo, cuando dicen tal día hay reunión de evaluación. Ahí a algunos hasta el pelo les duele. No puedo llegar porque hoy me amaneció doliendo el pelo del lado derecho. Porque la evaluación lo confronta a uno. La evaluación le va a decir a uno qué es lo que uno ha hecho, qué es lo que uno no ha hecho. Dice ese versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Arregló cuentas con ellos. A ti te di 5 talentos, ¿qué hiciste con ellos? A ti te di 2, ¿qué hiciste con ellos? A ti te di 1, ¿qué hiciste con ellos? ¿Sabías tú que la vida cristiana va más allá de venir a un servicio a la iglesia? ¿Sabías tú que hay ciertas responsabilidades que nosotros debemos de manifestar en la iglesia local? Independientemente de cómo pienses que te está yendo de bien en la vida. El Señor regresará. Y cuando Él regrese tendremos que dar cuentas. Ahí los hermanos y hermanas que están muy involucrados en periodismo cristiano no van a hallar ni qué hacer. Porque ese no va a ser momento de hablar de otros. Ese no va a ser ni momento de poder excusarse uno y decir, es que te recuerdas de fulano de tal en la iglesia, si es que me hizo esto. No, ni eso. Porque el Señor le va a preguntar a uno lo que Él le dio a uno. Y tú te preguntarás, bueno, es que, pues yo que sepa, pastor, al momento yo no he recibido ningún llamado de Dios. Al momento no he recibido ningún llamado, si soy evangelista, si soy maestro, si soy pastor, si soy apóstol, si soy evangelista. No, es que la evaluación no es en base a eso. La evaluación es en base a que el Señor sabe la capacidad que tiene cada quien. ¿Escucharon eso?
Es en base a la capacidad que tiene cada quien. Y es en base a esa capacidad que Él le va a decir a uno: tú tenías esta capacidad para hacer esto. Por mí, por el cuerpo de Cristo, en tu iglesia, en el lugar donde yo te había puesto. Tenías esta capacidad y no lo hiciste. No lo hiciste. El versículo 20, ¿están acá? Amén, sí. Versículo 20 dice: y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Desde el versículo 20 en adelante vemos que a cada uno, escuche bien esto, si puedes escribir esto, escríbelo. A cada uno se le dio la oportunidad de explicar sus acciones. Imagínate eso. Imagínate el Señor diciéndole a uno: ok, explícame por qué no lo hiciste. Dime. Yo no sé si el Señor se pondrá así. Yo no sé si cruzará su pierna y nos escuchará y nos dará la oportunidad que le expliquemos. Que le digamos qué hicimos con esa capacidad que Él nos dio, con esa habilidad que Él nos dio. ¿Qué fue lo que hicimos? Y desde el versículo 20 se comienza a explicar eso, las acciones de cada quien, ¿no? Y luego vimos de que el Señor cómo responde a ellos. Luego el versículo 22 de los 2 talentos. Luego cómo el Señor responde. Y llegamos de pronto al versículo 27. Nos saltamos y vamos a regresar porque nos estamos haciendo preguntas para estudiar esta parábola. El versículo 27, después, recuerden, les acabo de decir que en el versículo 20 en adelante aparece la sección de que le da la oportunidad a cada uno de ellos de explicar sus acciones. Y el versículo 27 nos dice algo que es bien confrontador. Le está hablando al que le dio un talento y no hizo nada. Diga conmigo: no hizo nada. Dice el versículo 27: debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. En otras palabras, el Señor le está diciendo: hacer nada es inaceptable. Hacer nada es inaceptable. Imagínate si te preguntaran: ¿y tú qué haces en la iglesia? Nada. ¿No sirves? No, no sirvo. ¿Y qué más haces además de llegar el domingo? Nada. ¿Has abierto algún grupo? ¿Tienes célula? ¿Has ganado otras personas? ¿Por lo menos estás ganando gente? No, nada. Este hombre recuerde que el que menos hizo trabajo, el que fue irresponsable, es aquel que conocía más de su Señor. Él sabía cómo era su Señor y su manera de razonar era: mejor voy a esconder lo que me dio. Voy a esconderlo. Pero parece ser que no hacer nada no es aceptable, porque al final en el versículo 26 dice: pero su Señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces, o sea, ese debías entonces se puede interpretar como de haber hecho algo, porque no hacer nada es inaceptable. Hay algo bien interesante en qué es lo que pasó aquí, y se lo digo rápidamente. Todos estos 3 siervos tenían el mismo maestro. Diga conmigo: el mismo maestro. Ser el mismo Señor de ellos. No era un Señor diferente para cada uno de ellos, no, era el mismo Señor. Por lo tanto, si todos tenían al mismo Señor, si todos tenían al mismo maestro, cada uno debía de haber tenido la misma motivación, cada uno recibió la misma instrucción, cada uno se le dio algo con lo que debía trabajar y cada uno debía de dar cuentas.
Ahora, pero esta persona fracasa. ¿Y qué puedo aprender yo acerca del fracaso? Uno debe de tener la actitud de que siempre debo de hacer mi mejor esfuerzo en todo momento, en todas las responsabilidades. Debo de hacer mi mejor esfuerzo. Especialmente para las cosas de Dios. Debemos esforzarnos en hacer las cosas con excelencia. Lo mejor para Dios. No seamos como esta hermana que por más que trato de olvidarla, no puedo olvidarla, porque casi todos los miércoles la escuchaba cuando yo conocí al Señor en la iglesia bautista donde yo nací de nuevo. Y esa es una hermana que cantaba. Ella no sabía cantar. Y siempre decía esta frase: si sale bien, es para el Señor. Si sale mal, es para ustedes. Todos los miércoles nos cantaba a nosotros. El que tenga oídos para oír, que oiga. Debo hacer mi mejor esfuerzo. Debo de hacer mi mejor esfuerzo. ¿Cómo les explico esto, iglesia? Hacer mi mejor esfuerzo es que debo de ir más allá de lo que estoy haciendo para Dios. Si sirvo, debo de hacerlo con excelencia. Si estoy en multimedia, debo de hacerlo con excelencia y ir más allá. Si estoy en alabanza y adoración, voy a ser el mejor líder de alabanza, la mejor líder de alabanza, el mejor músico, el ir más allá, porque mi mejor esfuerzo en todo momento es, en todas las responsabilidades, va a evitar que yo fracase. Y uno debe de estar preparado, porque uno no sabe cuándo las responsabilidades van a venir. Recuerden siempre esto: a todos en la vida se les va a confiar algo y uno tiene que prepararse para actuar. Y las excusas para el fracaso nunca serán suficientes. Este hombre de los versículos 24 al 25, él solo se está excusando por qué no lo hizo. Y pareciera que uno está escuchando oír hablar a miembros de las iglesias, ¿no? Hablando por qué es que no lo hacen, por qué es que están así, por qué es que se sienten así. Y comienzan a tener un montón de excusas y excusas. Hay miembros en las iglesias que piensan que a uno como pastor, uno nunca nadie lo ofende, que uno nunca, ninguna persona habla mal de uno, que ninguna persona tiene ninguna opinión mala de uno. No, uno no puede basar su vida cristiana en eso. Uno no puede tener, imagínate que les da un anuncio a ustedes: el próximo domingo el pastor Armando no va a poder estar aquí el día de hoy. ¿Por qué no va a estar el pastor Armando? No es que alguien de la iglesia habló mal de él y se siente mal. ¿Has escuchado, cristiano? No voy a la iglesia porque es que dijeron esto y me siento mal. Y yo digo, ¿de qué están hechos? ¿De qué están hechos? ¿Cuál es el Dios de ellos? ¿Cuál es el Dios al que sirven? ¿A qué Señor sirven? ¿Quién fue el que lavó sus pecados? ¿Quién fue el que murió por ellos en la cruz? Las excusas por el fracaso nunca van a ser suficientes. Nunca. Y no importa que te puedes decir: no, yo no voy a la iglesia porque cada vez que voy por la calle tal me sale un dinosaurio. No importa si te sale un dinosaurio, si te sale un rinoceronte. No importa. Las excusas nunca serán suficientes. Serán suficientes para nosotros los hombres, pero no para el Señor el día que demos cuenta. No para el Señor. ¿Y por qué es en este momento que tenemos que darle valor a eso? Porque en este momento todavía podemos corregir cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? En este momento todavía podemos ajustar cosas. En aquel día va a ser día de dar cuentas. No va a ser día de, déjame, voy a regresar a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia no está ahí. La iglesia está con el Señor. Comenzaron a dar excusas. ¿Sabían ustedes? El versículo 26 dice algo muy interesante. Dice, desde el versículo 25 dice, versículo 25 por favor, dice: y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira,
aquí tiene lo que es tuyo. ¿Se recuerdan una vez? Les ilustré el famoso ejemplo de cuando uno regresa a una herramienta que le prestaron hace 5 años. Y se le olvidó a uno regresarla. Y es más la vergüenza para no regresarla que prefiere quedarse con la herramienta y no regresarla. Y se queda uno con aquello. De pronto está ahí con el dueño de aquella herramienta por casualidad haciendo algo y de pronto aparece ella y dice, ¿que no es esa mi herramienta? Oh, sí, esa fue la que me prestaste hace 5 años. Sí, mira, fíjate que no la encontraba, se me había quedado por ahí escondida, se me había extraviado por ahí, pero toma, mira, aquí está tu herramienta. Hombre, ya después de 5 años por lo menos le hubiera comprado una nueva. Para poder compensar esos años y decir, mira, fui responsable y no te la regresé, pero ¿sabes qué? Me quedé con la herramienta vieja que tú me diste, pero aquí está una nueva para ti. Aleluya, con los amenes que dicen. A algunos de ustedes les vi cara. No, yo le regreso a la vieja. Eso es lo que está pasando aquí. Y luego en el versículo 25 dice eso. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento. ¿Estás leyendo eso? Dice, y tuve miedo y fui y escondí tu talento. A ver si entienden lo que estoy diciendo. Fui y escondí tu talento. Lo voy a repetir una vez más para ver si el Espíritu Santo nos da revelación. Fui y escondí tu talento. Esta persona no escondió su talento, escondió el talento de Dios. Escondió aquello que Dios le había dado, aquello que el Señor le había confiado a esa persona. Dice ese versículo, dice, y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tiene lo que es tuyo. Aquí tiene lo que es tuyo. Ahora le está mostrando lo que había escondido, pero se lo está mostrando hasta el momento de dar cuentas, hasta el momento de evaluación. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. La habilidad que tienes, los recursos que tienes no son tuyos, no son míos, no son de nosotros, son de Dios. ¿Sabían ustedes que cuando una persona no es confiable con el dinero en lo que respecta a Dios, es una señal de problema de carácter? Hay algo en el carácter de esa persona que no está bien. Cuando alguien oculta de Dios el dinero de Dios y no le da a Dios lo que corresponde, esa persona tiene un problema de carácter. Podrá ser esa persona, ese hombre o esa mujer súper eficiente, súper bueno en otras cosas, pero hay algo que está ahí agrietado, hay una grieta en su carácter de que esconde lo que le pertenece a Dios. Esconde lo que le pertenece a Dios. De esta parábola aprendemos algo muy interesante. Por lo general, las personas tienden a ocultar sus fracasos. Ocultamos fracasos delante de Dios. ¿Qué puedo aprender acerca de Dios en su reino de esta parábola? En los últimos minutos que me quedan les digo, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo aprender de ello? Lo primero que puedo aprender es que Dios sabe cuánta presión puedo soportar. A cada uno se le dio de acuerdo a sus capacidades. Dios nunca te va a pedir hacer algo que tú no tienes la capacidad de hacerlo. Aunque en ese momento recuerdo cuando
yo podía percibir en mi corazón, en mi mente, de que Dios me estaba llamando para servirle y todo eso, en ese momento yo no tenía el conocimiento que tengo hoy, no tenía el conocimiento ministerial, no tenía el conocimiento bíblico, no tenía el conocimiento de liderazgo, pero algo que sí ya tenía cuando Dios estaba inquietando mi corazón, es que Él ya había puesto en mi ser interior por el Espíritu Santo una capacidad, y Él sabía que yo lo iba a poder hacer. Aunque en ese momento yo miraba la tarea como gigantesca. Yo recuerdo, antes que a mí me tocara predicar, no, eso era el estómago se me daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y sentía que un gran nudo aquí en la garganta. De pronto, cuando tenía mis notas, ni las notas volví a ver. Podía tener notas como para 1 hora y me quemaba las notas en cuestión de 10, 15 minutos. Ya no hallaba ni qué decir, y de pronto había gente que me decía: es que eso que sientes en tu estómago así, es el temor del Señor. Y yo decía: oh, el temor del Señor. Y después me di cuenta que no era el temor del Señor, era el temor a fracasar. Era el pensar que no tenía la capacidad, la habilidad. Pero desde el momento en que descubrí que Dios me había dado la capacidad, comencé a disfrutarlo al 100%. Y no me impresiona si hay 20, 30 personas, a igual a como estuve hace poco en Nigeria, 35,000 personas. No me impresiona nada. Lo que yo hago es disfruto, porque Dios me ha dado la capacidad. Cuando me tocó predicar la primera vez allá en África delante de miles y miles y miles de personas, me preguntaba alguien: ¿estás nervioso? Y digo: no. Dios no me va a poner en una plataforma para avergonzarme delante de 35,000 personas. Él me pone ahí porque Él sabe que tengo la capacidad, y no aquello de que el alboroto en el estómago es el temor del Señor. No, nada de eso. Cuando tú sabes tu capacidad, tú funcionas en base a eso. Tú funcionas en base a eso. Dios sabe cuánta presión uno aguanta. Una de las oraciones que muchos creyentes oren por mí es que yo no aguanto. ¿Cómo sabes tú que ya no aguantas? Es que lo siento. Bueno, eso es tu carne la que te está diciendo que no aguantas. Pero te has preguntado qué habilidad te ha dado Dios, qué capacidad te ha dado Dios. ¿Te has preguntado que todo lo puedes en Cristo que te fortalece? Eso aprendemos de Dios. Aprendemos también de que Dios espera que haga lo mejor que pueda con mi responsabilidad. Aprendemos también que Dios no me juzgará por las expectativas de otras personas. Despreocúpate de las expectativas de otras personas. Despreocúpate de lo que otras personas piensan. Y lo estoy diciendo en el buen sentido de la palabra. Amén. No es que cuando uno anda haciendo algo equivocado y la gente está hablando: no, a mí qué me importa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando tú estás midiendo lo que puedes hacer con el Señor de acuerdo a las expectativas de los demás. No, que Dios sea tu expectativa, que el llamado de Dios sea tu expectativa, que lo que Dios ha hecho por ti, lo que tú puedes hacer para Él, sea tu expectativa, no la gente. No la gente. Aprendo también de Dios de que cuando Él regrese, recibiremos recompensa. Aprendo también de que voy a ser feliz en el momento en que sea fiel para Dios. Él le dijo al de 5 talentos y 2 talentos: entra en el gozo de tu Señor. Aprendemos también de Dios de que eventualmente vamos a dar cuenta de nuestras acciones. Este es muy importante. Aprendemos también acerca de Dios que la fidelidad en un trabajo pequeño conduce a una promoción mayor con una mayor responsabilidad. Entendamos algo: cuando cada uno de nosotros queremos recibir una promoción de Dios en nuestras vidas, significa que mayor responsabilidad viene. Hay personas que a veces
no agarran una promoción en su trabajo. ¿Saben por qué? Dicen, me estaban diciendo y todo eso. No, mucha responsabilidad. Mejor me quedo así como estoy, porque es mucha responsabilidad. Es que así es. Toda promoción en la vida es mayor nivel espiritual, mayor es el demonio que te va a atacar. Cuando tú subes de nivel espiritual, los demonios que te atacaban cuando estabas en este nivel ya no están ahí, es otro rango. Ya son otros de mayor poder. ¿Por qué? Porque tu nivel es mayor. Algunos de ustedes me quedan viendo como diciendo, no sabía, pastor, que había un demonio más grande cuando hay promoción. Pues claro que sí. Claro que sí. Al comienzo de la caminata cristiana es un demonio tira basura el que lo está atacando a uno. Pero ya después van de mayor rango. Conforme vas creciendo es mayor el rango. Porque cuando uno es fiel en las cosas pequeñas, dice que si uno es fiel en lo pequeño, Dios lo va a poner sobre lo mucho. Pero entiendan eso. La razón por la cual Dios lo pone a una persona sobre lo mucho cuando ha sido fiel sobre lo poco, es porque esa persona mostró fidelidad, y no solamente fidelidad, tiene la capacidad para ser promovido a ese nivel de estar sobre más. Por eso es que si nosotros queremos ampliar nuestro margen de influencia, debemos de crecer en nuestro nivel de responsabilidad. Responsabilidad. Algunos van a ser elogiados, muy admirados, muy celebrados por lo que hagan para el Señor. Y aprendemos también de esta parábola que conocer de Dios no es suficiente. Ustedes pueden ver personas, estoy seguro que has hablado más de alguna vez, como más de alguna persona que te dice, no, yo antes servía en iglesia, no, yo antes estaba comprometido, yo antes hacía esto, antes. Y piensan que ese antes se le acredita para hoy. No, eso fue antes. Eso fue, la carrera cristiana no tiene que ver tanto cómo inicias, tienes que ver cómo terminas. Y que lo que se logró en el pasado está en el pasado. Ahora hay retos por delante, hay cosas que Dios quiere que hagamos y uno debe de enfocarse en esas cosas. Amén.